Bienvenidos todos a la casa del Señor para este tiempo de adoración, de edificación y de consuelo. Y como le decía, a veces en medio de las situaciones que vivimos, venimos a la casa del Señor y venimos más quizás con la intención de darle nuestra adoración, como dice, un sacrificio de alabanza, que quizás con la intención de escuchar algo de Dios. Pero esta palabra de Dios, que es viva y eficaz, puede traer respuesta para tu vida hoy. La temática del mes: todo lo puedo en Cristo. Cada creyente necesita la fuerza del Señor para desarrollar la vida cristiana. Pero entender que en Cristo todo lo podemos es importantísimo, porque en medio de dificultades, en medio de adversidades, en medio de situaciones que nos toca vivir, entendemos que el Señor es nuestra fuerza. Solo que a veces hay textos en la Biblia que nosotros los usamos y los repetimos como loro, que no tiene sentido a veces. Quizás a veces Filipenses 4:13 es para algunos evangélicos como María Purísima, para un católico. El católico se asusta y dice María Purísima. Ve el diablo, María Purísima. Pero ni piensa que es eso. Lo aprendió y lo repite. Y a veces nosotros en medio de la adversidad, en medio de problemas, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Y lo decimos tan sin sentido que un hermano un día en medio de una emoción que estaba dijo: todo lo puedo en Cristo que me filipense. No ve que no está conectado al cerebro, sino que está repitiendo simplemente algo automático. Vamos a tratar de analizar brevemente este poder que Pablo dice que todos tenemos en Cristo. Filipenses 4:13 entonces dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La fuerza que el cristiano tiene en Cristo no es solo para superar las flaquezas relacionadas con la fe y la devoción, sino para el desarrollo de la vida espiritual. La fuerza que el Señor nos da no es solamente para trabajar la devoción espiritual, sino es para desarrollar nosotros nuestra vida cristiana. Porque la vida espiritual, la vida cristiana no se puede desarrollar si nosotros no tenemos el poder de Cristo obrando en nosotros. Por eso es vida espiritual. Y fíjese que cuando nosotros confundimos el concepto de vida espiritual, creemos que la vida espiritual es orar, ayunar, vigilar. Y no creemos entonces en lo demás. Pero la vida espiritual no es eso. La oración no hace a nadie espiritual, sino la viejita camandulera, ¿cómo llaman? La rezandera, la que rezan rosario, fueran más espirituales que cualquiera. Los judíos fueran más espirituales que cualquiera, porque ellos oran 3 veces al día. Los musulmanes serían más espirituales que cualquiera, porque ellos tienen una pulserita que es como también como un rosario que van pasando pepitas, y usted escucha, habla con un musulmán. Yo tenía un amigo que era druso y él estaba hablando con usted y él tenía no sé, en el momento si está orando, hablando con uno y orando en la mente, o en el momento que uno deja de hablar mientras lo escuchan a uno, reza un poquito y lleva la cuenta en la pepita. Eso no es lo que hace a la gente espiritual. Lo que hace a una persona espiritual es que tenga la manifestación del fruto del Espíritu en su vida obrando. Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu. O sea que una persona espiritual es una persona que ama, es una persona que es paciente, es una persona que es misericordiosa. No es solamente los que oran. Ahora, no hay ningún espiritual que no ore. O sea que una persona puede orar y no ser espiritual, pero ninguna persona espiritual puede dejar de orar. Ahora, para nosotros tener esa manifestación del fruto del Espíritu en nuestra vida, necesariamente necesitamos la fuerza de Dios.
porque no se logra de manera humana o natural. Si analizamos el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, este pasaje nos enseña que en Cristo lo podemos en Él. Todo lo puedo. ¿Lo puedo en quién? En Él. No en mí, no en mi fuerza, no en mi habilidad, no en mi destreza, no en mi capacidad, no en mi resistencia, en Él. La fuerza que tenemos para ser cristiano viene de Él. Así que todo lo puedo en Él, en Cristo, que es la fortaleza. Y la palabra que usa el apóstol Pablo para referirse a fortaleza es la misma palabra que se usa para hablar en Hechos, cuando el Señor le dijo, quédense en Jerusalén y recibirán poder. Usa la palabra dunamis. Pablo usa esa misma palabra. Todo lo puedo en Cristo, que me da el dunamis, que me da la fuerza, que me da la energía, que me da la capacidad, que me da la intrepidez para lograr las cosas en Él. Entonces, esa fuerza que nosotros tenemos y que viene de Él, solamente la puede producir Dios en nuestra vida. Ahora, ¿cómo actúa el poder de Dios en nosotros? ¿Cómo actúa ese poder? Porque a veces queremos, algunas líneas pentecostales muy ortodoxas, que piden a Dios poder y piden poder para echar fuera demonios, poder para sanar enfermos, poder para hacer milagros, poder para hacer señales. En realidad, eso está en nosotros. No necesitamos ni pedirlo. Porque el Señor Jesucristo dijo, he aquí, estas señales seguirán a los que creen. Los que creen en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre echarán fuera demonios. Aún si bebieren cosas mortíferas no les hará daño porque creen en mí. Entonces no hay ni que pedirlo. El poder al que hace referencia el apóstol tiene que ver, en primer lugar, con que nos capacita para cumplir el deber. O sea, el poder de Dios nos capacita para poder cumplir los mandamientos del Señor. Sus mandamientos capacitan al creyente para vivir la vida cristiana. Es el conocimiento de la palabra el que nos entrena, el que nos instruye, el que nos enseña cómo. Y ese poder que hay en nosotros para desarrollar esa vida cristiana viene solamente dado por Dios. Entonces, la palabra del Señor nos capacita a nosotros para vivir la vida cristiana. Mal puede entonces una persona que ignora las Escrituras vivir la vida cristiana, porque no sabe qué es lo que Dios demanda, no sabe qué es lo que Dios pide, no sabe qué es lo que Dios quiere que haga, y en realidad para todo lo que nosotros decidamos hacer en la vida vamos a encontrar orientación en la palabra del Señor. En segundo lugar, Dios no nos pide hacer nada para lo cual no nos haya capacitado primero. O sea, Dios no te va a pedir que hagas algo que Él no te ha para lo que Él no te ha capacitado. En realidad, cuando Dios llama, te capacita. Dios no te va a pedir a ti que cumplas algo que Él ha establecido si Él primero no te ha capacitado para que tú lo cumplas. Y fíjese, hay gente que considera que la capacitación viene por sus habilidades o sus destrezas. Sin embargo, las personas, los hombres que encontramos en la Biblia, quienes Dios llamó y los capacitó para hacer algo, y esa capacitación no tiene que ver solamente con conocimiento, sino con habilidad, con destreza, con intrepidez para hacer las cosas, con la facilidad para arriesgarse, para alcanzar las cosas. Hombres a quienes Dios llamó consideraron que no estaban capacitados para eso. Cuando Dios llamó a Moisés y lo mandó para que fuera a hablar con el faraón, él le dijo, pues tú sabes que yo no puedo hablar con ese hombre, yo soy un hombre corto de palabras, o sea, yo no soy un hombre que tiene esa habilidad, yo no soy un hombre que tiene esa destreza, yo creo que no tengo esa capacidad. Y Dios le dijo, no, si tú vas a ir. Jeremías, cuando el Señor lo llamó, Jeremías le dijo lo mismo. Señor, tú me estás mandando a mí, que soy un hombre corto de palabras, que no tengo mucho que decir. Y el Señor le dijo, no digas que no puedes, porque a todo lo que yo te diga que vayas, vas a ir. Y todo lo que te pida que hagas, tú lo vas a hacer. Y vas a ir porque te doy la capacidad. Lo vas a hacer porque yo te doy la capacidad para hacer las cosas. En realidad, Dios cree a veces más en nosotros que nosotros mismos. Ahora, los que
no llama a Dios y consideran o creen que la vida cristiana se desarrolla en función de sus habilidades, entonces creen que la iglesia se maneja por los conocimientos y las habilidades que las personas tienen para hacer las cosas. Y no se maneja la iglesia con las habilidades de las personas, sino con la destreza y la habilidad que nos da el Espíritu Santo de Dios. Siendo pastor en San Cristóbal, un día había un creyente que era odontólogo y andaba en una rochela. Él tocaba, no sé qué instrumento, no me acuerdo qué instrumento tocaba, pero él tocaba. Y andaba en una rochela con una que cantaba, pero era casado. Y lo llamamos al orden. Ahí había un hermano en la iglesia médico. Era director de un hospital y me dijo: pastor, pasa por aquí para que hablemos. Y cuando estoy allá sentado me dice: pastor, usted no puede volver a hacer eso. Usted tiene que entender que Dios lo ha capacitado a usted con gente profesional para hacer las cosas. ¿Cómo usted le va a poner una sanción a ese hermano? Usted no sabe el daño emocional que le puede causar. Habemos gente en la iglesia profesional que usted tiene que llamarnos para consultarnos y orientarle qué podemos hacer. Y yo lo miré y le dije: hermano, vos sos el director de este hospital, ¿verdad? Sí, pastor. Ajá. Cuando vas a tomar una decisión aquí, vos me llamas a mí. ¿No? Bueno, cuando vas a tomar en la iglesia una decisión, no llamo a los doctores de la iglesia. Se fueron. Han ido. ¿Por qué? Porque no es que quiero subestimar la capacidad de un profesional, sino que es que la iglesia no se maneja así. Es el Señor el que capacita, es el Señor el que habilita. El conocimiento no es sabiduría. Hay gente que tiene mucho conocimiento y son brutos. Son insensatos. Llevan la vida, la tienen vuelta la vida a cuadritos. Tienen la familia vuelta un desastre. Pero tienen una biblioteca completa en la mente. O sea, tienen puro conocimiento, no tienen sabiduría. Hay gente que es analfabeta, pero es sabio. Al que Dios entrena, al que Dios capacita, puede no tener conocimiento, pero es sabio. Aleluya. Es sabio porque Dios lo capacita. Entonces, Dios no te va a pedir que hagas nada para lo cual Él no te haya capacitado. Y Él te capacita para hacer las cosas. Yo no entraba a visitar los presos porque eso no es lo mío. Yo fui a pastorear en el año 88 una iglesia en San Cristóbal, y esa iglesia fue la que fundó la primera iglesia en la cárcel de Santana, en el Táchira. Y cuando yo llegué, todo el mundo se sentía que era dueño de la iglesia de eso. Y como yo no tenía pasión por eso, los reuní a ellos. ¿Quiénes son ustedes aquí? No, porque usted es el pastor de la iglesia, Cristo vive. Entonces esa iglesia fue la que fundó la iglesia de Santana. Y le dije: pero yo se la entrego, pues yo no tengo pasión por eso. Yo fui y le entregué a la iglesia y no volví más. Y pasando los años, 20 años después, 15 años después, no sé cuántos años después, Dios me llama para trabajar con los presos. Y Dios me capacitó de manera... Yo digo que Dios tiene buen sentido del humor, porque yo fui a visitar un preso porque era familiar de un policía y consiguieron que yo lo viera en el locutorio de los abogados. Así que yo fui para allá, me atendieron como si fuera un abogado, entré, me subieron al preso al locutorio, conversé con él, le ministré, pero cuando estaba ahí Dios me dijo: entra y visítalo en la reja, en la celda. A la final después fui a visitar ese, después fui a visitar el otro, después fui a visitar el otro, uno en cada pabellón. Después salieron todos esos 3 presos y ellos se fueron hace años y yo todavía estoy con un preso. Porque Dios me capacitó. Y así cuando rescatamos al primer drogadicto, y cuando hicimos con el segundo, y cuando hicimos el otro. No es porque Mario tiene un corazón más sensible que el que tienen los demás, sino porque hubo un momento en que Dios capacitó el corazón de Mario para hacer lo que Él quiere que hiciera. Porque si Dios no me da esa capacidad, no puedo hacerlo. Como hacemos mucho trabajo social, la gente a veces cree que uno tiene el cielo ganado.
Y la gente cree que uno es más pastor. No, yo no soy más nada que nadie. Yo soy un pastor a quien Dios le puso carga para hacer un trabajo específico y particular. Yo no hago lo que hago ni siquiera porque soy buena gente. No, pastor, pero sí es. No me convenzáis de lo que yo sé que no soy. Yo no soy buena gente. Lo que yo hago es porque el Señor me ha capacitado para hacer eso. Sentarme con un indigente a la 1 de la madrugada, comerme una taza de sopa caliente en una acera, abrazado con él, es solamente la capacidad que Dios te da. Yo digo que los indigentes no hieden, para mí huelen a necesidad. Pero eso lo aprendí en el Señor, porque antes yo me acercaba a una persona así y lo podía conversar con él mientras lograba aguantar el aire para no respirar. Pero Dios te capacita para eso. Dios te capacita para estar en una balacera en Sabaneta y coordinar con los presos y hacer que hubiera la paz. Dios te capacita para eso. No es porque somos nada, es que Dios te da esa capacidad. Esa capacidad viene de Dios, no es nuestra. Y el que pierde la conexión con Dios pierde entonces esa capacidad. Dios te da la capacidad. Todo lo podemos afrontar porque el Señor nos infunde fuerza. Podemos afrontar la adversidad, podemos arrostrarla, podemos enfrentarla con valor, con gallardía. ¿Por qué? Porque es el Señor el que nos da la fuerza. Es el Señor el que nos capacita. Y a lo mejor usted, cuando ve los cambios que hay en su vida y usted recuerda lo que era antes y lo que podía hacer antes o lo que no podía hacer antes y ahora lo hace y lo hace con tanta normalidad, es porque Dios le ha capacitado. No es porque se acostumbró a hacer las cosas. Porque hay cosas en la vida que uno hace pero no se acostumbra a hacerlas nunca. Y no le gustan. Pero cuando Dios te pone, Dios te capacita, tú llegas a amar lo que Dios ama. Porque es la única forma de hacer lo que Dios quiere que hagas. Segundo, hay poder para cumplir el deber. Pero hay también poder para resistir la tentación. Amados, el pecado es un fracaso moral del cual el hombre tiene que dar cuenta. El pecado es un fracaso moral del cual el hombre tiene que dar cuenta. Génesis 4:7 dice, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. ¿Qué es lo que te hace fuerte ante el pecado? El poder de Dios que obra en ti para hacer lo bueno. Dios te ha capacitado para hacer lo bueno. Tú tienes el poder para dominar el mal y hacer lo bueno. Porque Dios te ha capacitado para eso. Dios te ha llamado para eso y te ha investido de poder y de autoridad para hacer lo bueno. Como Dios te ha capacitado para hacer lo bueno, entonces te exige que hagas lo bueno. ¿Sí me explico? Ahora, cuando una persona decide no hacer lo bueno sabiéndolo hacer, el apóstol dice que entonces que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Porque Dios te ha capacitado para hacer lo bueno. Cuando Caín, enojado porque Dios no recibió la ofrenda de él, pero recibió la de su hermano, demudó el semblante, Dios en su misericordia lo llama y dice, pero ¿y por qué ha decaído tu rostro? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, no podrías ser enaltecido, no podías tener la frente en alto, porque estás haciendo lo bueno. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te acecha como una fiera que está listo para atraparte. El pecado no tiene poder en tu vida, el pecado no tiene poder en mi vida, pero está presto. Está como un perrito que tiene Orlando y Suyín. Un pastor alemán bellísimo. Y hay un perrito callejero que está por la otra acera y lo desafía, lo reta. Él le pasa por la cerca y el perro adentro se lo quiere comer. Y él, pero ni se inmuta. Él va y viene tranquilo. El portón está abierto y el perro le ladra, pero no se sale. Pero un día el perrito creyó que la mazamorra era cardo y se metió y le dio una arrastra. Así es el pecado. Así es el pecado.
Él está como yaco. Te ve y usted anda tranquilo, no le presta atención. Pero cuando está la puerta abierta y usted dice, voy a entrar porque está tranquilo, lo revuelca. Pero usted tiene el poder para dominarlo. O sea que el perro con el portón abierto no se salió nunca. Y el perrito podía seguir echándole broma con el portón abierto, porque él no iba a entrar ni el perro iba a salir. Pero cuando usted se pone a jugar con el pecado, llega el momento en que le provoca entrar para allá para ver si es verdad que va a hacer lo que dice que va a hacer. Entonces, como dice el dicho, que la vaca boba le dan tanto hasta que embiste. Entonces, usted juega con el pecado y juega con el pecado, pero no se le olvide nunca que él está como una fiera esperando que usted le dé la oportunidad para atraparlo. Ahora, es importante entender que el pecado es un fracaso moral del cual el hombre tiene que dar cuenta. Sin embargo, el hombre justifica el pecado diciendo que es una enfermedad o que simplemente lo hace para satisfacer una necesidad. Si agarra una persona que se robó algo, ¿para qué le va a preguntar por qué se lo robó? ¿Por qué te robaste eso? ¿Porque es ladrón? No, pastor, pero es ladrón. No, pero es ladrón. No fue en las circunstancias que lo llevaron a robar. Pastor, pero el dicho dice que la ocasión hace al ladrón. Al ladrón, al que no es ladrón, la circunstancia no lo involucra. Pero si es ladrón, le llama la atención. Porque le llama la circunstancia, la cuestión le llama la atención. Me dijo un muchacho un día que se había rehabilitado con nosotros, que después de unos años rehabilitados, en una crisis que estaba, los muchachos iban para la escuela, no tenía para inscribirlos, no le había comprado la lista, no había comprado los uniformes, no hacía nada. Y como el pecado está a la puerta acechando, él trabajaba como vigilante en un edificio y el otro vigilante era el conserje. Así que el conserje, como vivía ahí mismo, un día pegó a las 5 de la mañana y le dijo, si queréis te vais, porque como yo soy el vigilante de día, te vais de una vez y yo me quedo ahí pendiente. Y él se fue. Y consiguió un carro mal parado, mal cerrado. Y le robó, no sé, el reproductor o la batería, alguna cosa le robó. Se la llevó y lo vendió. Pero me llamó y me dijo, te voy a decir, yo sé, esto no te gusta, pero... Y le dije hasta del mal que se iba a morir. Y pasar por allá por la iglesia para que hablemos. Y cuando se sentó, me dijo, pero es que yo no lo hice para rumbear, no lo hice para mí, no lo hice para vicio, no lo hice para nada. Eso es lo que me preocupa. Porque si hubiera sido para rumbear, bueno, te lo cogiste para rumbear y estabas rumbeado. Estabas atacado y rumbeaste. El problema es que lo vas a volver a hacer. No te estoy deseando el mal, te estoy diciendo que lo vas a volver a hacer porque vos consideráis que no se debe robar para rumbear, que no se debe robar para facharse. Eso es para consumir droga, marihuana. Pero que se puede robar para cumplir la necesidad de que los hijos vayan para la escuela. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si la gente cree de esa manera, el enemigo está ahí como una fiera para echarle gancho, para agarrarlo. Pero aunque el enemigo está así, dice el Señor, tú puedes dominarlo. Ahora, el problema es que el hombre piensa que el pecado es una enfermedad o se comete por necesidad. Entonces esa necesidad va a llevar a un muchacho soltero a acostarse con otra persona porque tiene necesidad de tener sexo. No me va a decir que Dios entiende, porque Dios no entiende eso. Lo único que Dios entiende es que todos tenemos que cumplir la palabra de Dios. Es lo único que Dios entiende. O es una enfermedad. En los años 80 el DSM-4 decía que, DSM-3, DSM-4 decía que la homosexualidad y el lesbianismo era una patología psiquiátrica. Así que estaba metido como una enfermedad mental. El DSM-5 dijeron, no, eso no es una enfermedad mental, eso es una orientación sexual. La persona no está loco, no tiene problema al coco, nada. Funcionan bien normalitos como los demás, los que tienen otra orientación. Entonces plantean el pecado como una enfermedad. No, el pecado no es una enfermedad. El pecado es pecado. Usted no tiene que ir al DSM-3, DSM-4, DSM-5. No, si ya salió el 6, no sé. Usted no tiene que ir a ninguna parte de la sociedad americana, de las patologías, para que le diga lo que es, porque la Biblia dice lo que es. No importa que el hombre cambie mañana.
La Biblia dice que Dios hizo hombre y mujer, ya. Ay, la gente se hace una operación de reasignación de sexo. Por ahí llegó un hombre y se hizo una operación de reasignación de sexo. Y cuando llegó al consultorio, le dijo al médico, el doctor le dice, mire señor, le voy a decir, señor no, señora. Bueno, sí, pero señor, mire, señora. ¿Viste? Había hecho una operación de reasignación de sexo. Así que la tercera vez el doctor le dijo, señora, quiero decirle que usted tiene cáncer de próstata. Porque Dios dijo que es así. No importa lo que nosotros digamos, no importa cómo consideremos nosotros que sea el pecado es pecado y la palabra de Dios lo dice y el hombre tiene una responsabilidad que cumplir que no le puede delegar a otra persona. Ay, Dios mío. No le puede delegar a otra persona su responsabilidad porque es su propia responsabilidad. Sin embargo, el hombre siempre ha delegado la responsabilidad del pecado sobre otro. Adán la puso sobre Eva, Eva la puso sobre la serpiente y Adán la puso sobre Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pecaste, Eva? La serpiente me engañó. ¿Pero por qué te engañó? Porque me dijo que lo que tú dijiste era mentira. ¿Quién te mandó a creerle? Entonces no te engañó, tú decidiste creer a la serpiente. Luego, Adán dice, ¿y a usted qué le pasó a Adán? La mujer que me diste. La mujer que me diste, esa mujer me sedujo. A ella te sedujo, pero ¿quién decidió? Y si Dios no hace el juicio que hace y hace lo que hace, Dios termina siendo el culpable. O sea que al final, de ahí surge una teoría de que Dios es creador del mal. Como yo hizo todas las cosas, Dios también hizo el mal. Entonces el mal que mora en mí, como decía Pablo, es culpa de Dios que lo puso en mí. Pablo destruye esa teoría. Cuando hablando a los romanos, llega un momento que dice, el bien que quiero hacer no hago, pero el mal que no quiero hacer ese termino haciendo. Y dijo, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de pecado y de muerte? ¿Quién? Y responde, gracias a Dios por Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Cristo es el que nos hace fuerte ante la posibilidad del pecado. Pero hay que tener responsabilidad para asumirlo. No podemos nosotros ignorar que el pecado tiene una raíz intrínseca en el hombre que solo el poder del sacrificio de Cristo y el arrepentimiento puede liberarlo. Nadie lo puede liberar, solo el poder de Cristo si el hombre se arrepiente. Mientras no haya arrepentimiento, no hay liberación del pecado. Y Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado por su propio deseo. ¿Está leyendo conmigo? Que lo atrae y lo seduce. Eso dice la versión Serafín Aucejo de 1975. Está más claro ese. Cada uno es tentado de su propio deseo. El pecado ocurre por nuestro propio deseo. Y la tentación no depende de los deseos de un tercero, sino de mis propios deseos. La mujer de Potifar, la esposa de Potifar, nunca fue una tentación para José. Porque José nunca la deseó. ¿Sí me estoy explicando? Él nunca la deseó. Ella lo deseaba. Se lo quería comer, lo quería tener con ella. Le hizo lo que le hizo, todo lo que hizo. Pero él dijo, esta mujer está loca. Y lo que salió fue un día fue corriendo. Pero él no corrió porque si no corro caigo con ella. No, él nunca deseó a esa mujer. Si él lo hubiera deseado, él se hubiera acostado con ella y se hubiera evitado ir a la cárcel. Pero eso no fue nunca su deseo. Entonces, no importa lo que usted vea afuera. Lo que usted vea afuera no lo va a tentar. A usted le va a tentar sus pasiones, sus deseos. Cuando usted se deja arrastrar de sus deseos, entonces usted va a caer en el pecado. Esposa, su marido no va a ser infiel porque haya miles de mujeres que lo enamoren. Si él no desea ninguna de ellas, él se va a mantener fiel.
Igual con los esposos. Su esposa nunca va a ser infiel si ella nunca desea a otro hombre. Si al único que desea es a usted. Entonces, no, pero que tengo que cuidarme porque esos hombres son muy hábiles. No importa la habilidad que tengan, no la van a tentar porque no tiene deseo de estar con él. Así que nosotros no somos tentados de los deseos del otro, somos tentados de nuestros propios deseos, de lo que nosotros anhelamos, de lo que nosotros queremos hacer. De ahí viene la tentación. Y como de ahí viene la tentación, por eso es que el Señor le dijo a Caín, tú puedes resistirlo. Porque el único que puede tener control sobre eso somos nosotros por el poder de Dios que actúa en nosotros. Paciencia para esperar sin quejarse. Vamos rapidito porque ya se acaba el tiempo es cruel. Salmo 41:3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esperó con paciencia a que Dios le oyera. Cuando Dios se inclinó, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, enderezó mis pasos y puso mis pies sobre roca. Y luego puso en mi boca un cántico nuevo que es alabanza a nuestro Dios. Y cuando la gente vea eso que Dios ha hecho en mi vida, dice, esto lo verán muchos y temerán y confiarán en Jehová. Teníamos una amiga cuando estábamos muchachos en la iglesia y era un poco mayor que nosotros. Una mujer locata. Pero ella decía, yo tengo que casarme a los 30 años. Si yo no me caso a los 30 años, yo salto a la talanquera, tengo un hijo y después vuelvo, porque yo no voy a quedarme sin un muchacho. No, señor. Y nadie la enamoraba. Así que pasaron los años. Y yo recuerdo el día que, como ella tenía tanta presión psicológica porque tenía que casarse antes de los 30 años, el día que estaba cumpliendo 30 años yo le llamé. Yo viví en San Cristóbal, la llamé. Y le dije, hermana, felicitaciones. Me dijo, ay, Mario, digo, pero esto es una cosa difícil, una cosa extraña que uno siente cuando cumple 30 años. Mire, antes de los 31 estaba embarazada. No se casó, pero antes de los 31 estaba embarazada. No esperó en el Señor. Pero en su condición, ella no tenía la intención de esperar en el Señor y le puso al Señor límites. Yo pastoreaba una iglesia donde ella se entregó. Y ella llegó un viernes y me dijo, pastor, el domingo vengo a entregarme a Cristo. ¿Y por qué no te entregas hoy si te vas a entregar el domingo? No, yo vengo el domingo. Tengo una cosita que hacer mañana. Mañana se despidió del novio. Y desde que el novio llegó como a las 7, 8 de la noche, lo era salamera y beso y no sé qué cosa, como hasta un cuarto para las 12 de la noche. Como un cuarto para las 12, ya cuando el muchacho se iba, le dijo, bueno, no volváis más porque terminamos. Mi alma, y vos estás loca, ¿qué pasó? Él pensaba que era en broma. No, eso es en serio. Es que yo mañana voy a entregarme a Cristo. Y como entonces, cuando me entregue a Cristo, no voy a poder ser novia tuya porque yo no soy cristiano. ¿Quién sabe cuándo yo voy a tener otro novio? Así que ¿quién sabe cuándo yo voy a poder besar otros labios? Entonces ella aprovechó de hacer todos los besos de aquí a que consiguiera marido. Esa condición la hizo no esperar en el Señor. Tuvo su hijo, una niña linda. Pero 8 años después, conversando con ella, me dijo, no esperé en el Señor. Me quejé tanto y no esperé en el Señor. Agradezco a Dios por mi hija, porque ha sido una bendición para mi vida. Pero sabe, pastor, cada vez que se me acerca un hombre con intenciones conmigo de hacer una familia una cuestión, a lo que sabe que tengo una hija, se va, no vuelve. Cuando no esperamos en el Señor, las cosas salen torcidas. Porque yo quiero. No es porque vos queréis, espera en el Señor, no te quejéis. Que cuando el Señor venga, va a escuchar tu clamor y va a bendecir tu vida. Son dichosos los creyentes que son constantes. Son dichosos. Santiago 5:11 dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor. Que el Señor es muy misericordioso
y compasivo. No va a heredar las bendiciones de Dios quien no espera con paciencia en el Señor y sin quejarse. Los perezosos, por tanto, no heredarán esas promesas. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si usted está esperando una promesa en Dios, no pierda la paciencia. Siga esperando con paciencia que Dios va a darle el momento. Dios va a darlo. Pastor, pero ¿cuándo será ese momento? No sé, está en el secreto de Dios. Espera con paciencia, no te quejes. Espera tranquilo con paciencia. La mujer sunamita estaba tranquila. Bendecían al profeta. Cuando el profeta venía, se quedaba en su casa, lo atendían bien cómodo. Pero un día le dijo al esposo: vamos a hacer un cuartico privado al profeta cuando venga, que se acueste allá. Y le puso cama, le puso mesa, le puso una lámpara para que él estuviera cómodo cuando llegara. Y el hombre de Dios, en un gesto de gratitud, le dijo: ¿y qué necesita? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable al rey? ¿Quieres que hable con el general del ejército? Necesitas una palanquita. Yo tengo palanca, yo te puedo ayudar. No, estamos bien, no necesitamos nada. Y ese le dijo: profeta, no tienen hijo. Y él le dijo: bueno, el año que viene por esta fecha vas a estar abrazando un hijo. Le dijo: no me haga burla, yo no puedo tener hijos. No, en serio, el año que viene por esta fecha. Y al siguiente año tenía su hijo. Y cuando el hijo creció, no sé, tendría 8, 10, 11, 12 años, porque estaba con el papá trabajando en el campo, dijo: ay, mi cabeza, le dio un dolor de cabeza. El papá lo envió para la casa, ella lo llevó, se lo puso en las piernas y se murió. Se lo puso en las piernas y se murió. Cuando se murió, no se desesperó, sino que con paciencia lo agarró, abrió el cuarto del profeta y fue y lo acostó en la cama al profeta. Le dijo al esposo: voy a hablar con el hombre de Dios. Y él le dijo: pero esta no es época de hablar con el hombre de Dios. No es una fiesta, no es luna nueva, no hay tiempo, no es fecha para ir a hablar. Y ella le dijo: paz. O sea, todo está bien. Usted el hijo muerto, pero estaba esperando con paciencia una respuesta. Tenía muchas dudas. Y se fue. Y Eliseo la vio venir y le dijo: Giesi, corre, atiéndela. Esa mujer nos atiende tan bien. O sea, que a ver qué quiere. Y pregúntale. Y Giesi le dijo: Dios te bendiga, hermanita, ¿cómo estás? ¿Y todo bien? Todo bien, gloria a Dios. Quizá corrió adelante y le dijo: Eliseo, viene a beber café porque todo está bien. Cuando llegó al hombre de Dios, se tiró de rodillas y le dijo: te dije que no jugara conmigo, te dije que no quería un hijo. Yo estaba bien. Ahora me diste un hijo, oraste a Dios, Dios me dio un hijo y el hijo se murió. No se quejó ante nadie. El hombre tampoco es figura de Dios, el profeta. Pero ella fue ante la persona autorizada, ante la persona que ella consideraba: este hombre tiene comunión con Dios y este hombre me va a dar una respuesta de Dios. Cuando esperas con paciencia en el resultado de lo que Dios quiere hacer, hay gente que te va a decir: no es el tiempo de ir a hablar con Dios, no es el tiempo de hacer eso, cambia las cosas, pero usted debe resistir con paciencia. La esposa de Job le dijo: ¿hasta cuándo retienes tu integridad? O sea, Dios te ha pasado por todo esto, tú sigues siendo fiel. ¿Hasta cuándo retienes esa integridad? Renuncia a esa integridad, maldice el Dios que te puso como está y muérete ya y se acabó. No, es que la solución no está en que me muera. Yo espero todas mis respuestas de Dios, aleluya. Y tenía una convicción tan grande que dijo: así Dios me mate, voy a mantener la integridad. Así Dios me mate, yo voy a retener mi integridad. Y lo más tremendo que dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. ¡Aleluya! Estoy pasando por una crisis, estoy en aflicción, estoy en enfermo, estoy en adversidad, pero yo sé que mi Redentor vive. Nada ni nadie
nadie, ninguna circunstancia me va a hacer cambiar mi convicción de que mi Dios está vivo. Y esperó con paciencia, y Dios le concedió todas sus cosas. Así que el poder de Dios en nosotros es también una gracia poderosa para crecer diariamente. Encontramos en 1 Samuel 2:26 y en Lucas 2:52 que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres, y que el Señor Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. O sea que había un crecimiento físico, había una madurez acorde con ese crecimiento físico, pero crecía también en comunión, porque la gracia de Dios, ese poder que Dios derrama en nosotros, nos ayuda a crecer a diario en Él. Concluyo con esto: crecemos también a través del sufrimiento. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Crecemos en la adversidad, crecemos en la tribulación, crecemos en la necesidad, crecemos en medio del dolor. Crecemos por el poder de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Concluyo con estas dos cosas. Podemos hacer todo lo que sea la voluntad de Dios. Todo. La voluntad de Dios para nuestras vidas, podemos hacerlo en el nombre del Señor. Porque Cristo es la fuente de todo nuestro poder. Como Cristo es la fuente de todo nuestro poder, no hay lugar para jactancia. No pretenda que los demás lleven una vida como la suya, porque usted buscó al Señor y Dios le ha bendecido de una manera. No pretenda que los que no han recibido como usted, que Dios ha tenido de usted misericordia, le ha bendecido y le ha prosperado económicamente. Es por su gracia. Y hay otra persona que Dios no le ha prosperado económicamente. No crea que aquel está mal con Dios y usted está bien. Es la misericordia de Dios obrando en su vida. No podemos creer que todos los que nos paramos en este altar somos los únicos que somos dignos de pararnos aquí, y que ustedes no. Todos ustedes son dignos de pararse aquí y ministrar a la congregación. Todos ustedes tienen la capacidad, todos ustedes tienen los dones, los talentos. Todos. Hay un orden. Pero no estamos aquí porque somos mejores. No estamos aquí porque somos más grandes. Estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha tenido por dignos de ponernos frente al ministerio. Dios quiere hacer cosas en su vida. Dios te trajo para bendecirte.